Recuerdo fácilmente como de niño, cuando en el colegio o en los campamentos estábamos para participar de una carrera y obviamente las tres palabras claves para el arranque de la carrera, la primera era justo esta, ¿no? Preparados, listos, ya. Y ante el ya salíamos disparados, pero tan pronto oíamos esa primera palabra, preparados, ya el despiste tenía que dejarse a un lado y estar centrados, ya te colocabas como podías, para salir disparado y no perder ni un minuto y poder ganar y llegar al premio, llegar a la meta, ¿no? Así que este era un reto en la vida, estar pendiente del preparados. Y no hace mucho, estando para grabar en la televisión, en la televisión gallega, me acordé de que allí no dicen preparados, dicen otra palabra que significa prevenidos. De repente estás ahí distraído hablando con el presentador, de repente dice el cámara, prevenidos, silencio total, pone la cara bonita, preparado. Eso quiere decir porque en segundos la cámara se enciende y ya ahí lo que salga sale, bueno, si es en directo, es en directo, si no, sale grabado. Hay un bueno que se puede arreglar. Pero prevenido significa, deja todo lo que te está distrayendo, déjate de hablar, céntrate en lo que estás y muy atento para lo que va a venir. Así que este preparados, este prevenidos que nos pone así en alerta, tiene que ver con la lección de esta mañana. Hemos escuchado la lectura, vamos a estar empapados de esta lectura. Tenéis las Biblias abiertas y las tenéis con vosotros en Mateo capítulo 25, versículo 1. Preparados. Justamente estamos estudiando en el capítulo 24 y 25 lo que está siendo un tema central que queda caracterizado por estas citas que, como veis, son reincidentes constantemente. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Exhortación, versículo 42 del capítulo 24. Un poquito más adelante, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahora entramos en el capítulo 25, versículo 13, otra vez. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como siempre, una reiteración, es decir, una enseñanza reiterada constantemente, nos hace estar alerta, estar abiertos, estar atentos a que eso es un tema central de estos capítulos que estamos considerando. Así que, probablemente con esta frase en nuestra cabeza estamos teniendo el tema central para esta mañana. Hermanos, velad, estar preparados, no sabéis el día ni la hora que el Señor Jesús va a volver, vamos a estar alerta. Ahora, ¿qué significa eso de estar alerta, de estar preparado? Quizás sea lo que tengamos que descubrir esta mañana, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que hay que hacer. El jueves, en el grupo de hogar, en la casa de Miguel, nos anticipamos a leer este capítulo. De hecho, yo decía, a ver si así me ayudáis, que tengo que prepararlo para el domingo y a ver si me aportáis alguna idea más. Y ahí estábamos considerándolo y alguien dijo, esto del aceite y las lámparas es como la batería y el móvil. Es decir, en el sentido en que si tú, hoy en día que estamos con los móviles, antiguamente, no muy antiguamente, que esto es muy reciente, pero los móviles los teníamos y nos duraban ¿cuánto? Una semana podía durarnos, ¿no? ¿Os acordáis? Una batería de un móvil te podía durar una semana. ¿Hoy cuánto nos dura? Un día, y a veces ni eso. Tenemos que llevar la batería de repuesto, llevar el cargador en el bolsillo. ¿Por qué? Porque un móvil sin batería, ¿para qué vale? Para nada. Una lámpara sin aceite, para nada. Y vamos a ver entonces la importancia de estar con la batería cargada, estar con el aceite en nuestras lámparas y qué es lo que esto significa. ¿De acuerdo? El marco de interpretación de este capítulo 25 es importante tenerlo en cuenta para interpretarlo bien. Y la verdad que nos surgen algunas inquietudes o dudas. A lo mejor a vosotros no, hermanos, ya lo habéis estudiado mucho, pero realmente algunas de las dudas es preguntarnos, por ejemplo, si está hablando de creyentes. Esa ilustración de esas vírgenes están representando a gente creyente o no. Si son seguidores de Jesús, si son la Iglesia, si es Israel. Si está hablando de creyentes y no creyentes, aunque sean religiosos, pero que están todos en el mismo saco. Si luego está hablando de un destino final, el irse con el esposo, el quedarse es un destino final, cielo, infierno, condenación y vida eterna, o si es otro tipo de consecuencia en la vida de una persona que tenga o no tenga aceite. En fin, son algunos de los dilemas que me surgían al pensar sobre esto. Y claro, quizás la respuesta que demos a esto nos va a guiar para la interpretación que vayamos a hacer. Lo que sí tenemos que tener claro es que lo que tenemos aquí delante, la parábola de las 10 vírgenes, es una ilustración.
Las ilustraciones se utilizan para enseñar verdades o para dar advertencias. Por tanto, en las ilustraciones o en las parábolas no nos interesa tanto los detalles. A menudo decimos esto, la interpretación de las parábolas no es para que nosotros cojamos cada puntilla de esa parábola y le busquemos un significado, porque las parábolas son como las historias, los cuentos, las fábulas, que lo que requiere de esa fábula es sacar una moraleja. Tú no te cuentan la historia de Caperucita Roja y estás pensando, y la Caperucita era roja, roja tiene que ver con la sangre. Claro, la sangre porque estaba el lobo y a lo mejor podía hacer... No hacemos eso, ¿verdad? Tú no buscas el detalle. Lo que buscas es la moraleja, lección. Cuidado, prudente, hay que ser prudentes, niños, cuidado. Caperucita se confió y buscamos la lección principal, ¿no? De igual manera, cuando Jesús enseña parábolas, no enseñanzas de la vida, sino parábolas que usa comparaciones, metáforas, ilustraciones, lo que quiere no es que nos quedemos aplicando cada detalle, sino ir a la esencia, ¿vale? Esto es muy importante. Así vamos a hacerlo esta mañana. Es tentación, y algunos lo han hecho, coger esta parábola y descifrarla, intentar buscar un simbolismo en todas las cosas de ella. Pero yo creo, hermanos, que no es una forma correcta de interpretarla, dado que no es una enseñanza, para las enseñanzas Jesús es muy clarito, sino que es una ilustración para llegar a un principio, a una enseñanza, que esa es la que tenemos que quedarnos en nuestra cabeza. Por eso buscaremos la enseñanza principal, pero además nos acercaremos a este pasaje como debemos acercarnos a la Escritura, atendiendo a la literalidad. Yo creo, hermanos, que también es más correcta la interpretación literal del texto, teniendo en cuenta, aunque sea literal, que puede estar usando figuras o metáforas, comparaciones, ilustraciones. Claro, nos acercamos literalmente, pero teniendo en cuenta que allí está usando una figura literaria. Y por eso hay que tener en cuenta qué figura literaria es, y como es en este caso, que es pues como una especie de parábola, como nos dicen, pues ir a la esencia de la lección. El contraste con interpretar literalmente es interpretar alegóricamente. Es decir, pensar eso, que en cada elemento de esta historia, de esta parábola, existe simbología y significado. Y esto lo han hecho muchos. Por ejemplo, algunos han dicho que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Esa alegoría, realmente una base bíblica para poder, basándose en este texto, sacar eso, no la hay. Pero suena bien, tampoco es que sea una gran herejía, ¿verdad? A lo mejor, pues a lo mejor no es tan descabellado, pero es un acercamiento alegórico. Ver que el número 10, de 10 vírgenes, es un número completo, con lo cual podría, dicen, simbolizar a la Iglesia. Que las vírgenes podrían representar a la Iglesia. Eso ya choca un poquito, porque las vírgenes no son la esposa, ¿verdad? Y otros que las vírgenes son el pueblo de Israel. Unos dicen que al salir a recibir al esposo es el arrebatamiento de la Iglesia. Unos hasta podrían pensar, cuando dicen, que la salvación se puede perder, ya que 5, si las 10 forman parte de esas personas que son creyentes, que esperan al esposo, y 5 se van y 5 se quedan, pues parece que el aceite se puede acabar, como que el Espíritu Santo puedes tenerlo y puedes perderlo. Fijaros dónde puede ir nuestra cabeza, ¿no? Así que, hermanos, yo no voy a ir por ahí. No me parece adecuado el acercamiento a la Escritura, a este pasaje concreto, a todo este capítulo que habla de la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos es otra parábola, y finalmente también la ilustración de los cabritos y las ovejas. Así que, interpretación no alegórica, yo no lo voy a hacer, hermanos, si queréis vosotros echar humo por la cabeza e imaginaros que puede ser cagosa, allá vosotros. Pero hay muchos riesgos también, Fijaros que en la alegoría puedes llegar a decir lo que quieras, Y puedes llegar a decir, pues esto que pues por lo menos desde este púlpito no predicamos, que la salvación se pueda perder. Con lo cual, es arriesgado. Acercamiento literal. Y en último punto del marco de interpretación es, y esto ya somos muy reiterados, ya lo sabéis de memoria, pero permitir que lo diga otra vez, atendiendo al contexto. Siempre atendemos al contexto. Atendemos al contexto inmediato, que es el más cercano, en este caso, versículos anteriores, posteriores, y al contexto mediato, que es un poquito más amplio. Es el rango
que podemos ampliar pues, a todo el libro de Mateo, por ejemplo, o a todo el Nuevo Testamento, o ya el más amplio de todo, a toda la Biblia. Así que este contexto lo tenemos en cuenta y siempre nos protege para interpretar bien lo que este capítulo puede enseñar. Es decir, de esta enseñanza no podemos sacar algo que contradiga los versículos anteriores, posteriores, ni el capítulo de Mateo. Y de hecho veremos cómo es importante. Vamos a ver ahora a continuación el contexto. El contexto es muy importante para interpretar este texto, porque en principio, ¿cómo empieza este pasaje? Versículo 1, ¿lo tenéis ahí abierto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Entonces, el reino de los cielos será como... Eso es, paramos ahí. Entonces ya nos empieza a decir el reino de los cielos, ya tenemos un aspecto importante a la hora de interpretar dentro de este contexto, el reino de los cielos. Ahora os pregunto, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, ¿cuál es el tema central en el Evangelio de Mateo? ¿Cuál os parece? A ver, habéis leído muchas veces Mateo, se ha estudiado. ¿Cuál os parece como el tema central del Evangelio de Mateo? El reino de los cielos, ¿verdad? Constantemente Mateo se menciona el reino. Mateo nos presenta a Jesús como rey, ¿verdad? Entonces el reino. Y entonces vamos repasando, y ahora, claro, tiene sentido que diga el reino de los cielos, porque es el tema central de todo el capítulo. Tú dices, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver con todo el libro de Mateo, el reino que está presentando, y ahora está presentando una faceta concreta del reino. A lo largo del libro de Mateo encontramos que Jesús dice que el reino se ha acercado. Mateo 3:2. A lo largo de este libro nos enseña que Jesús invita a entrar al reino de los cielos por la puerta estrecha. Hay una puerta estrecha y un camino angosto. La puerta ancha y el camino ancho no es el que lleva la vida. Nos enseña en Mateo 7 que el reino de los cielos entrará el que haga la voluntad de Dios y rechazará a los que no conoce y siguen haciendo el mal. La casa sobre la roca o la casa sobre la arena. En Mateo capítulo 5 nos habla de que el reino tiene unas características. Bienaventurados los pacificadores, los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia. Hay una descripción de cómo funcionan los que pertenecen al reino de Dios o cómo deberían funcionar. Y vamos avanzando por Mateo y el capítulo final 28 nos da nuestra misión de extender el reino. Id y haced discípulos a todas las naciones. Este tema del reino entonces se va desarrollando en diferentes maneras. Quizás partimos en primer lugar acercamiento del reino en la primera venida de Jesús, continuidad, extensión del reino en el periodo en que estamos ahora, la Iglesia, la obra del Espíritu Santo en el mundo y en la vida de los creyentes, en tercer y último lugar, el establecimiento del reino en la segunda venida de Cristo. En este capítulo, cuando nos dice el reino de los cielos será como, ¿en qué etapa nos encontramos? ¿Primera, intermedia o segunda? ¿Dónde nos encontramos? ¿Primera? ¿Dónde nos encontramos? ¿Hacia dónde apunta esta enseñanza? ¿Hacia dónde apunta? Al final, ¿no? El reino de los cielos será como, y además se nos habla de la venida de un esposo. Está apuntando, claro, es desde el periodo intermedio, cuando Jesús está enseñando estas cosas, ha llegado y está en ese periodo que va a dar lugar a la Iglesia, bueno, entre el primero y segundo, pero realmente nos está hablando, cuando esto ocurra, del establecimiento del reino con la venida del esposo y las bodas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estamos ahí, entonces, situados dentro de esta enseñanza. En segundo lugar, el contexto de Mateo. En segundo lugar, el contexto anterior, capítulo 24. Ya hace unos domingos que lo estudiamos, así que igual nos olvidamos. Hablábamos de que hay una serie de señales, hay una inminente venida por sorpresa del Señor, nos enseña eso, y finalmente se nos exhorta, y era la lección principal del capítulo 24, estar alerta, velad, estar vigilantes. Este es el contexto anterior. Sobre ese contexto va a llegar este capítulo. Acotamos más. Versículos anteriores, final del capítulo 24, fueron los desarrollados por Eduardo. ¿Os acordáis? El siervo infiel y el siervo fiel. Entonces estos versículos acotan un poquito el contexto y entramos a esta parábola de las vírgenes desde la lección de que hay que esperar con paciencia la venida del Señor y vivir agradándole en su servicio. Y quizás esto es muy importante para interpretar qué significa estar preparados. Nos ayuda el contexto para poder descifrar qué significa estar preparados.
Y además, hermanos, nosotros, como siempre decimos, nuestra Biblia está dividida en capítulos, en versículos. Así no era originalmente. Por eso cuando empieza el versículo 1, volverme a decir qué palabra es la primera. ¿Qué dice? Entonces. Hombre, eso no cuadra en un capítulo totalmente separado, ¿verdad? Entonces es un nexo de unión entre lo anterior y lo que viene, y ese entonces nos señala una consecuencia lógica de lo anterior. Nos habla del siervo fiel, el siervo infiel, lo desarrolla, y que Dios venga y te diga, bien, buen siervo y tal. Y entonces, dice, el reino de los cielos será como. Así que esto que nos introduce ahora no es que esté desconectado, conecta con todo el Mateo, el mensaje del reino, conecta con los versículos anteriores, pues por cuanto tenemos esta transición que dice entonces como una consecuencia, una deducción o una conclusión de lo anterior. Por último, una mención más al contexto sociocultural. Aquí en esta parábola, para nosotros quizás un poco extraña, pero no así como es siempre, por eso nos interesa conocer un poquitito del contexto judío, porque así entendemos un poco mejor las cosas. Hoy, si hablamos de bodas y vírgenes que salen a recibir, no entendemos nada, pero en aquel contexto los discípulos, los oidores de esta enseñanza de Jesús, perfectamente podían entender por qué es una costumbre en Oriente, que las bodas se celebren más bien hacia el anochecer, el novio en la tarde de su casa va a buscar a la novia para traerla a su casa, y va al atardecer, y se alumbra, la luz que alumbraba en esos momentos eran antorchas, eran lámparas de estas que estamos hablando, y allí llegaba a casa de la novia para tomarla como esposa y llevarla a su casa. Las amigas invitadas, probablemente estas vírgenes, claro, eran las que salían a recibir al esposo, salían a su encuentro y ellas iban a acompañar y formar parte de la ceremonia, de las bodas que tiene lugar en casa del esposo. Así que en este contexto pues era muy común, en aquella costumbre no era raro que Jesús utilizaba esa ilustración, como hoy pudiéramos utilizar la del móvil que se queda sin batería, por ejemplo. Quizás sea muy pobre esa ilustración, pero ya Jesús utilizó solo eso como ilustración. Por eso digo que es un error ir allí buscando Jesús dijo eso porque, el aceite es esto. No, hermanos, él dijo, les voy a explicar cómo es el reino de los cielos. Mirad, ¿sabéis como cuando hay una boda y las invitadas, las amigas, salen a recibir al novio? Son una ilustración así, ¿entendéis? Sencilla, que podría entender perfectamente el pueblo que estaba escuchando, las personas que escuchaban. Bueno, en resumen, desde este contexto y estudiando el capítulo 25, entendemos una vez más que el tema central, la exhortación principal, es estar alerta, es estar preparados. Velar, ya lo hemos estudiado, se refiere a mantenerse despierto, a no dormirse, a estar atento, a estar vigilando, a estar alerta, a estar preparado. Veamos entonces las 10 vírgenes que se nos dice de ellas. Hacemos solo un repaso de lo que Jesús contó. Encontramos que todas salen a recibirlo, y enfatizo, todas salen a recibir al novio que se acerca. Unas llevan aceite extra, todas tenían aceite en sus lámparas, pero solamente unas, las prudentes, tenían aceite extra, de manera que cuando se acabó el aceite propio de la lámpara pudieron rellenar. Unas tenían aceite extra y otras no. El esposo tarda en llegar. Y todas también se duermen. Curiosamente, pues aunque unas fueron las que se fueron porque tenían el aceite y otras no, todas se durmieron. El esposo tarda en llegar. El esposo llega a medianoche, que era lo habitual, más o menos, hacia el anochecer. Se produce un encuentro con él. Él viene y ellas salen a recibirlo. Ya no queda más tiempo, solo las preparadas con aceite se van con él, porque el esposo no espera. El esposo viene y se va con quien esté preparado. Se celebra una boda y en esa boda participan las que se fueron con él. Las que no están preparadas quedan fuera. Las no preparadas, además, son desconocidas para el esposo. Cuando llega él dice, y ellas quieren entrar, dice, no podéis entrar porque yo no os conozco. Este es básicamente un repaso de observación de las características que se nos presentan de esta historia o esta ilustración. Fijaros en paralelo a esta anécdota este pasaje de la Escritura, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, otra vez el tema, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Siempre me es duro leer este texto. Siempre me es duro leer este texto porque está hablando de personas, ¿verdad?, que esperan al esposo, pero no conocen al Señor, ni el Señor les conoce. El Señor no les reconoce, no les identifica como suyos. Y sin embargo han hecho cosas en su vida como para Dios: profetizar en tu nombre, echar demonios. Y yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y continúa: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Veis el paralelismo de estas enseñanzas un poquito previas que Jesús dio? Ahora vuelvo a hablar de mujeres vírgenes prudentes e insensatas. Hace poquito acaba de enseñar lo que es un hombre, una mujer prudente, y un hombre, una mujer insensata. En resumen, esa prudencia, ¿con qué se relaciona? Se relaciona con cumplir con la palabra de Dios y obedecerla. Así que probablemente cuando se nos llama a ser prudentes, se nos está llamando a eso. No ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Oye y vive la palabra, cumple la palabra, obedece la palabra. Eso te hace ser prudente, eso hace una casa bien formada sobre la roca, que vienen temporales, que vienen pruebas en la vida y te mantienes firme. Estás despierto, estás vigilante. ¿Te das cuenta? Esta misma idea. Te mantienes preparado. ¿Por qué? Porque has forjado tu vida sobre una roca, sobre algo que te da seguridad, firmeza. ¿Y dónde está esa firmeza? ¿Está en nuestra economía? Claro que no. ¿Está en la estabilidad de nuestro trabajo? Claro que no. ¿Está en tener una persona a nuestro lado que nos quiere mucho? Eso está bien, pero no está ahí nuestra seguridad. Hoy está y mañana no está. ¿Es en la salud? Hoy la tienes, mañana no la tienes. ¿Dónde? ¿Dónde ponemos nuestra seguridad? ¿Dónde tú dices: aquí me siento seguro, me siento firme? Esta enseñanza es: ser prudente es afirmar tu vida sobre una roca, sobre algo inamovible, algo firme, algo fuerte. ¿Y qué es? Es oír al Señor, su palabra, y cumplirla, y obedecerla. Esto probablemente tiene que ver con estar preparados. Y puede que algunos estén edificando tan mal que cuando Cristo venga no los reconozca y diga: no, yo a vosotros no os conozco. ¿Cómo que no? Siempre lo podemos equiparar: asistir a la iglesia, tener una Biblia en casa, leerla de vez en cuando, hacer alguna aportación a alguna ONG, obra social, portarte bien con los vecinos. Y yo te he hecho todo esto. Pero de verdad, Dios te conoce. Por lo tanto, pensando en esta idea, vemos que prudentes, repito, es cumplir con la palabra de Dios. Las 5 vírgenes prudentes. El hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, cumple la palabra de Dios, lo obedece, hace su voluntad. Y esto permite la entrada al reino, curiosamente, en estas ilustraciones, permite la entrada al reino. Ahora aclararé eso. Preparados tiene que ver, hermanos, versículos anteriores, la fidelidad demostrada en hacer bien las cosas. Un siervo que, aunque tarda a su señor, trata bien a la gente, hace su trabajo de una forma honrada. Versículos anteriores. Eso es estar preparado. Estar preparado es tener aceite en las lámparas. Es una ilustración, ahí no tenemos mucho dato concreto, pero sí hemos visto ahora que probablemente tenga que ver con ese cumplir, obedecer la palabra de Dios, estar despiertos, atentos. Veremos el domingo que viene talentos bien invertidos, y también veremos el domingo que viene que tiene que ver con amor al prójimo. Eso son algunas de las cosas que nos refleja estar preparados, pero en esencia es clave que Dios te conozca, o mejor dicho, te reconozca. Y eso sí que nos lleva a pensar en el sello que hay en la vida de aquella persona que Dios va a reconocer. Quizás por eso algunos han visto el aceite como símbolo del Espíritu Santo. Probablemente el Espíritu Santo es el sello en la vida de la persona que ha creído. Y cuando Jesús venga, este va a ser, o cuando nosotros vayamos a su presencia, el reconocimiento que Él hará. Si tienes al Espíritu de Dios, si tienes a Dios,
Dios te conocerá, te reconocerá como de los míos, te reconocerá como de mi familia, te reconocerá como hijo. Por lo tanto, es clave que Dios te conozca. Es decir, claro, cumplir la palabra de Dios y obedecerla estará bien, hacer su voluntad está bien. Claro, es la entrada al reino. Pero ¿quiénes son aquellos que se mantienen firmes, alerta, vigilantes, preparados, cumpliendo la palabra de Dios día tras día? Aquellos que tienen a Dios en su corazón, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos donde el Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Por eso este texto también es muy ilustrativo de todo esto que estamos viendo. Dice Pablo a Timoteo: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Creo que este versículo es un resumen de la lección de esta mañana. Primero, el sello está en que el Señor conozca, pero eso está ligado a una vida de santidad, de agradar al Señor, de obedecer su palabra, apartados de la iniquidad. Pensemos entonces, hermanos, ahora para finalizar, ante esta nueva pregunta con la que iniciamos. ¿Estás preparado? Añadimos: ¿te conoce Dios? Comprueba tu lámpara en esta mañana. ¿Cómo está esta lámpara? Estar preparado tiene que ver con prudencia, tiene que ver con tu fidelidad a Dios y tu obediencia a la palabra. Así que vamos a pensar de forma concreta, ahora, aplicando nuestra vida. ¿Hay algún tema en tu vida que no está en orden con lo que Dios dice? Vamos a pensar en esto. Porque la lección es básica, no os he dicho nada nuevo. Lo que puede ser nuevo en esta mañana es que tú reconozcas que en tu vida hay algo que no está en orden y que tiene que cambiar. Vamos a pensar. ¿Hay algo en tu vida? ¿Hay algo? Siempre me gusta ayudaros con algunos ejemplos. ¿Hay algo en tu vida que cambiar como estudiante? ¿Estudiantes aquí presentes? ¿En tu vida, en tu rol de estudiante, hay algo que cambiar para honrar y agradar al Señor? ¿Hay algo que reajustar ahí? ¿Hay algo en tu vida que cambiar como trabajador? Como tú desarrollas y llevas tu trabajo, tus relaciones con tus compañeros de trabajo, mis relaciones con mi forma de trabajar, haciéndolo bien, con excelencia, sirviendo a Dios a través de mi trabajo, ¿lo hago así? ¿O hay algo en mi vida como trabajador? Declaro, vivo con honradez, como hemos estado enfatizando estos últimos domingos. Revisa cómo está tu vida, si hay algo que cambiar. Este es el mensaje, este es el aceite en tu lámpara, hermano, hermana. ¿Hay algo que cambiar en tu vida familiar? Otro área importantísimo. Tus relaciones familiares, tu relación con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tus padres, con tus tíos, con tus primos, con tus abuelos. Vida familiar. ¿Hay algo que cambiar ahí? ¿Hay algo que está de tu mano que puedes hacer para traer sanidad, para honrar a Dios, para agradarle con la vida familiar? ¿Hay algo que cambiar en tu vida, en tus relaciones en general con los demás, relaciones de amistad, relaciones con vecinos, relaciones con compañeros? ¿Hay algo que cambiar en tu vida dando testimonio del Señor, tanto en la parte no verbal como en la parte verbal? ¿Hay algo que cambiar en tu vida en cómo estás administrando tu dinero, el dinero que Dios te da? ¿Está eso puesto delante de Dios? Cada mes con tus entradas de dinero piensas en el Señor y cómo ponerlo delante de Él y cómo estar invirtiéndolo bien, pensando en Él y en el reino de los cielos. Ahí hay aceite o no hay aceite. ¿Hay algo que cambiar en tu vida pensando en el uso del tiempo, más valioso que el dinero todavía? Tu tiempo, tus minutos, tus horas del día. ¿Hay algo que tienes que decir, esto tengo que cambiarlo en mi vida, este tiempo está mal empleado, este tiempo no es un tiempo que refleje estar alerta, estar vigilante, estar esperando al Señor? ¿Hay algo que cambiar en tus emociones, en tus pensamientos? Hoy, entonces, podemos pedirle a Dios ayuda para esto. Hoy, una nueva oportunidad, este domingo, esta mañana. Hermano, hermana, si algo pasó por tu cabeza que tiene que cambiar, pide ayuda al Señor. Probablemente la necesitamos, porque si no cambiamos eso es que nos está siendo difícil o que estamos tropezando constantemente en esta piedra. Hoy es nueva oportunidad para que yo venga al Señor y le diga, Señor, ya me he saltado esta alarma, yo quiero tener lámpara en mi aceite, yo quiero ser una persona prudente que obedece tu palabra. Y que esto que ya sé que tu palabra dice,
cumplirlo en mi vida. Así que este es un tiempo importante para pedirle a Dios que te ayude a cambiar, a agradarle en todo. Estos días, además, tú puedes pensar la manera en cómo hacerlo. No solamente ahora, quizás dirigirte a Dios, que te daré una oportunidad en unos minutos para decirle al Señor en aquel área, aquel aspecto de tu vida que has notado que tiene que cambiar, ponerlo delante de Él, sino también luego hay que pensar y que Dios nos guíe para cómo vamos a cambiar eso en nuestra vida. No solo quede en un deseo, en una voluntad, sino en algo práctico de cambio en nuestras vidas. Así que ahí está la pregunta, si serás prudente o serás insensato. Pero tengo una segunda pregunta también esta mañana, que es la que se deriva de el que Dios te reconozca. ¿Te conoce Dios? ¿Tú crees que Dios te reconoce? ¿Tú crees que un acercamiento, una presencia de Jesús aquí en esta mañana y un mirarte a ti, a tu vida, mirarte a tu cara, a tu persona, Dios te puede reconocer? Jesús diría, tú eres mía, tú eres mía, tú eres mío. Podemos pensar que esta mañana, si Jesús estuviera aquí, haría un reconocimiento desde aquí, diría, veniros. O a lo mejor tienes algunas dudas y a lo mejor sientes que Dios pudiera decir, que Jesús puede decir, no te conozco. ¿No? Sé sincero en esta mañana delante del Señor, porque en aquel momento, como veis, no valdrá ninguna excusa. No va a decir, si yo hacía esto, si mis padres eran evangélicos toda la vida, mis abuelos misioneros, yo fui bautizado, te tengo aquí la fecha y la tarjetita que me dieron. Yo tengo Biblia en casa, yo soy evangélico. A lo mejor eso no es suficiente. No, desde luego, eso solo no es suficiente. Tiene que haber una convicción en ti de que has realmente pedido perdón al Señor por tus pecados, que has tenido un reconocimiento interior, personal, de ser pecador, pecadora, que has venido a Él y has dicho, Señor, perdona mis pecados, soy pecador, necesito la salvación, confío, creo en Jesús como mi Salvador personal. Y la palabra de Dios nos dice que la persona que confía en Jesús como su Salvador, le entrega sinceramente su vida, deja que Él dirija su vida, porque es una incoherencia que hayas dicho que entregas tu vida a Jesús y tú la sigas dirigiendo. Algo ahí no cuadra. O no la has entregado de verdad, o hoy es tiempo de renovar tu entrega al Señor. Entregamos para que Él dirija nuestra vida y entonces cuando uno confía en Jesús, pide perdón de sus pecados, Jesús, Dios por el Espíritu Santo pasa a ser un sello en nuestra vida, vive en nosotros y es el que permite que Jesús venga y te reconozca y diga, te conozco, tú eres de los míos. Hoy entonces, si alguien está en este sentido en dudas en esta mañana, hoy también puedes acercarte a Dios para pedirle perdón por tus pecados. Hoy es un día para poder decir, confío en Jesús y dejar que sea Él que dirija tu vida y que te marque como su propiedad. No hay nada mejor que sentir que eres propiedad de Dios. Por esa decisión voluntaria de entregar tu vida a Él. Tengamos 1 minuto o 2 de oración, de forma individual, en silencio, cada uno, para acercarnos al Señor, ya sea para resolver este asunto de que Dios te conozca de verdad, si tienes que hacerlo, o ya sea porque has detectado que algún área en tu vida, alguna cuestión en tu vida, en tus relaciones no está yendo bien, pedirle al Señor que quieres acercarte a Él y que quieres vivir una vida como estas vírgenes, con la lámpara llena de aceite y aceite extra y más extra y más extra, para poder estar preparado para cuando Él venga. Vamos a tener 1 o 2 minutos en silencio, cada uno dirigiéndose al Señor.
Seguimos orando en silencio, un minuto más. Muy bien, hermanos, pues unimos estas oraciones a la adoración cantada en esta mañana. Te daré lo mejor de mi vida, mejor que la canción es la adoración, es la entrega de tu vida. Esta es mi mejor adoración, la entrega de mi propia vida, la obediencia al Señor. Así que el Señor te ayude en lo que le has dicho en esta mañana, y también si quieres compartirlo con un hermano o hermana, puede ser bueno. A veces cuando compartimos, le he pedido al Señor ayuda para esto en mi vida, y para seguir orando, para ayudarnos mutuamente y formarnos equipo. Quizás en los matrimonios nos es más fácil, los que no estáis casados, estáis solteros, buscar personas con quien poder compartir lo que habéis decidido delante del Señor o que le habéis dicho en esta mañana, si queréis. Y finalmente, estas son las preguntas para el jueves que podremos trabajar. Os lo mandaré a los que lleváis los grupos por si queréis aprovecharlo. Y propongo leer estos 2 capítulos, en primer lugar, pensar sobre qué significa el reino de Dios, pensar qué nos enseña la parábola de las 10 vírgenes sobre aquellos que pertenecen al reino de Dios, qué significa velar, en qué consiste estar preparado según el texto y el contexto que estudiamos, y finalmente, pues cómo aplico eso a mi situación actual. Es una proyección, como siempre hacemos, de lo que hemos trabajado esta mañana en grupo pequeño. Volvemos a animar a que participéis de estos grupitos de estudio el jueves a las 8 en los diferentes lugares que ya conocéis. Pues que Dios nos bendiga y nos ayude a aplicar la palabra y a vivirla, que esto es lo que hace ser personas prudentes.